Continuando entonces, nos corresponde conversar respecto de la modificación o de la acumulación de, en este caso, de procesos o de pretensiones. Como conversamos, pues el demandante al momento de presentar su demanda, es posible, por ejemplo, que tenga una, dos o tres pretensiones o más, las que quisiera o las que tuviese, ¿verdad? Eh, pero en este caso es posible que durante las actuaciones arbitrales se pueda pedir una ampliación, una modificación o una acumulación de pretensiones. Es decir, me ha pasado, por ejemplo, que hemos pedido, de pronto se me ocurre decir, hemos dicho que nos paguen como una pretensión principal, pero cuando yo reviso después de la contestación de demanda, reviso mi demanda, digo, un ratito, yo creo que aquí estoy pidiendo lo mal. Yo debo acumular, debo ampliar o debo modificar mi demanda para que esta sea exitosa. Por lo tanto, en cualquier momento durante las acciones arbitrales, la parte demandante o la parte demandada podrían modificar o ampliar tanto su demanda como su contestación de demanda. ¿Ya? ¿Cuál es la oportunidad? Durante la tramitación de las actuaciones arbitrales. Eso va a depender del tribunal arbitral o del árbitro único. Este tribunal arbitral o el árbitro único podrían rechazar esta modificación o esta acumulación por la demora en su presentación, por ejemplo, por considerar que se genera un perjuicio a la otra parte. Vamos a imaginar, oye, ya estamos a punto de fijar, se me ocurre el plazo para laudar, ya hemos tenido audiencia de hechos, audiencia de hechos, ya hemos tenido audiencia de pruebas, y recién ahora la demandante o la demandada pretenden ampliar sus contestaciones o su presentación. Yo como tribunal puedo considerar que hay mucha demora en esta presentación o que podría generar perjuicio a la otra parte, ¿no? O cualquier otra circunstancia que el árbitro o el tribunal declare, pues, para poder rechazar esta posibilidad que tienen las partes de poder modificar o ampliar su demanda o su contestación de. Fíjense lo flexible que es, ¿no? Es decir, si presenté recién mi demanda, ya le corrió un traslado, pero no hemos hecho todavía actuaciones, muchas actuaciones arbitrales no se han llevado a cabo bien, puedo modificarla, puedo acumularla conforme a mis intereses. ¿Correcto? De suceder ello, vamos a imaginar que sí se modifica, en este caso, corresponderá que dicha modificación se le corra traslado nuevamente a la parte para que la parte también la absuelva. Vamos a imaginar que quien modifica su demanda, en este caso es el demandante, pues se tendrá que notificar nuevamente el demandado para que él exprese lo conveniente a su derecho. Lo mismo pasará si lo que se amplía o se modifica es la contestación de la demanda. Se tendrá que correr traslado al demandante para que también presente o diga lo conveniente a su derecho. Ya dentro del proceso arbitral, una vez presentada la demanda y contestada la demanda, ambas partes presentan o acompañan a sus escritos de demanda y contestación las pruebas que ellos crean pertinente que van a acreditar lo que están solicitando. Es decir, en el caso de la parte demandante, presentará pues las pruebas que considere que fundamentan o que motivan el derecho que está solicitado. En el caso del demandado, de la misma forma, presentará los medios probatorios, las pruebas que crea idóneas para refutar lo requerido por el demandante. En cuanto a las pruebas, ¿no? Vamos a ver que las pruebas que presenten las partes, en este caso, tienen que ser primero por
el tribunal arbitral o por el árbitro único. ¿Okay? Bien, el tribunal arbitral o el árbitro único tiene la facultad para poder determinar de manera exclusiva la admisión, la pertinencia, la actuación y el valor de las pruebas para poder también ordenar en cualquier momento la presentación o la actuación de otras pruebas que estime necesario. Es importante cuando las partes presenten su demanda o su contestación de demanda y estemos ya en la parte de la presentación de medios probatorios, es importantísimo colocar para qué estamos presentando ese medio probatorio. Es decir, señalemos cuál es su pertinencia, qué es lo que está probando, qué es lo que nosotros pretendemos que acredite en el tribunal. Por ejemplo, yo podría decir, estoy acompañando como medio probatorio el informe número 05 del año 2021 emitido por la entidad, con el cual se va a acreditar el fundamento que utiliza la entidad para resolverme el contrato, de lo cual vamos a advertir tales situaciones. Entonces, yo estoy indicando para qué estoy presentando el medio probatorio y por qué es importante que presente ese medio probatorio, cuál es su pertinencia, para que el tribunal pueda admitir ese medio de prueba. ¿Okay? Lo mismo deberá hacer la entidad o la parte demandada al presentar sus medios probatorios. Por ejemplo, dirá, ¿no? El contratista está solicitando que se le pague por los bienes prestados. Sin embargo, la entidad le ha cobrado una penalidad porque de acuerdo al acta de entrega de fecha tal, medio probatorio que estoy adjuntando, se podrá acreditar que el contratista presentó los bienes con una demora de 5 días, se me ocurre. ¿Ok? Indicar para qué se está presentando el medio probatorio, cuál es su importancia, cuál es su pertinencia y para qué servirá. Será el árbitro, el tribunal arbitral, quien tendrá la decisión de determinar si es que admite el medio probatorio, si lo declara que es pertinente o que deberá actuarse y el valor pues probatorio que éste tendrá. Además del árbitro o el tribunal, de manera autónoma, en cualquier momento, puede solicitar que se presenten presentar o actuar medios probatorios que estime necesario para poder aclarar la situación. Hay muchas ocasiones en las que las partes no presentan la totalidad de documentos que permitan que el árbitro pueda resolver de manera correcta e integral. Por lo tanto, se hace necesario que el árbitro de oficio, pues vamos a imaginar, están peleándose por la penalidad, pero ninguno de los dos me presenta el acta de conformidad. Por lo tanto, yo no puedo calcular cuántos días de penalidad le corresponde si no tengo la conformidad para saber cuándo realmente entregar los bienes, se me ocurre, ¿no? Por lo tanto, en cualquier momento podría yo como árbitro solicitar ya sea la presentación o la actuación de los medios de prueba que se estimen necesarios. También el árbitro, así como está facultado para poder admitir los medios probatorios, también está facultado para poder prescindir motivadamente de las pruebas, ¿no? Según las circunstancias del caso. Se me ocurre pues que presente, vamos a imaginar, y ha pasado, ¿eh? Vamos a imaginar que la contestación de la demanda, el demandado presente medios probatorios que no tienen relación alguna con el proceso, que no tengan relación alguna con las partes. El tribunal podría decir, mira, para mí estos medios probatorios ofrecidos y que no se han actuado no tienen el mayor valor para este proceso, porque no tienen nada que ver. Así es que yo puedo dejar, en este caso, prescindir, pero motivadamente, de esos medios probatorios presentados. ¿Okay?
En cuanto a los medios probatorios, acuérdense, también es importante que puede pasar en algunas situaciones que la parte no tenga a la mano el medio probatorio que desea presentar, porque de pronto no ha sido elaborado por él o se encuentra en poder de su contraparte. Lo que se puede hacer en estos casos es presentar el medio probatorio, ¿no? Indicar cuál es el valor probatorio y además pedir una exhibicional, es decir, que sea la parte que tiene este documento quien lo presente. Entonces, el árbitro o el tribunal arbitral tendrá que solicitarlo a la otra parte para que pueda presentarlo y se tenga considerado como un medio de prueba incorporado al proceso arbitral. Así que no nos olvidemos, a veces las partes dicen, oye, pero no tengo este documento, ¿con qué puedo acreditar que la entidad sí me contestó o que la entidad me señaló que yo ejecutara de esa forma, etc.? Solicitémoslo como excepcionales. Pidamos, por ejemplo, que la entidad presente todo el expediente, en este caso, de contratación, porque en ese expediente de contratación vamos a encontrar todo lo actuado. Podría solicitarlo como medio probatorio, ¿ok? En cuanto a la buena fe, eso también ya lo mencionamos en una de las láminas iniciales, ¿no es cierto? Que consiste pues de que las partes, ambas partes, parte demandante, parte demandado, se comprometen en tener una conducta adecuada, una conducta correcta, deseable, esperable durante todo el proceso arbitral, que no exista una conducta dotada de dolo, es decir, de una mala intención en querer, por ejemplo, dilatar innecesariamente el proceso arbitral, etc., ¿no? Por ejemplo, también interposición de recursos innecesarios, presentación de nulidades, recusaciones sin sustentos, etc., ¿no? O pedir reprogramaciones excesivas, eso es la mala fe en las partes, ¿no? A veces las partes solamente por el hecho de dilatar el proceso y ponen recursos contra las decisiones arbitrales, presentan nulidades, presentan recusaciones contra los árbitros sin sustento, presentan una vez, dos veces, tres veces recusaciones al árbitro sin ningún sustento o fundamento. Eso es un abuso procesal. Esas son estrategias maliciosas que vulneran el principio del derecho de la buena fe. Las partes, según el principio de buena fe, tienen el deber de colaborar con el tribunal arbitral y con el desarrollo del proceso arbitral. Es por eso también que muchas veces se considera el hecho de que las entidades no paguen sus gastos arbitrales como un acto de mala fe, ¿verdad? Porque la norma establece que los gastos arbitrales deben asumirse en partes iguales por ambas partes. Sin embargo, en muchos de los casos hay una parte que se niega a pagar los gastos arbitrales y por lo tanto, para que el arbitraje no se archive, se tiene que pedir a la parte interesada que asuma estos gastos vía subrogación. Ese hecho de no pagarlo, pues se podría considerar como un acto de mala fe o una estrategia maliciosa, ¿no? De ser el caso. En cuanto a la confidencialidad, todo el proceso arbitral está protegido por la confidencialidad, salvo pacto en contrario. ¿Qué es lo que abarca este principio de confidencialidad? Se dice que la confidencialidad abarca inclusive la existencia del mismo arbitraje. Y esto a veces como que no se cumple mucho porque, y de pronto tendría que cambiar aquí la situación, porque nos encontramos frente a un arbitraje del Estado y por lo tanto,
pues toda la ciudadanía tiene el derecho de enterarse de estos procesos arbitrales, ¿cierto? Sin embargo, la Ley General de Arbitraje protege este deber de confidencialidad. ¿A quiénes se amplía este deber de confidencialidad? Se le amplía a todas las partes, a sus representantes y asesores, los árbitros, a los secretarios, a los asistentes, a las instituciones arbitrales y a todo el personal de esas instituciones arbitrales, a los testigos que se lleven a declarar en un proceso arbitral, a los peritos que van a actuar en una pericia y a cualquier persona que intervenga el arbitraje, ¿ya? Entonces, todas estas personas que participen en el arbitraje tienen el deber de confidencialidad, es decir, de no divulgar ni siquiera la existencia misma del arbitraje, ¿ok? Eso prevé algunas excepciones, como por ejemplo, el proteger o hacer cumplir un derecho, o en el caso de un recurso de anulación, porque es el juez cuando se presenta una anulación contra el laudo, ¿verdad? Esta anulación contra el laudo se presenta ante el Poder Judicial, por lo tanto, se está ventilando este laudo arbitral o parte del proceso arbitral. También, por ejemplo, en muchos casos, hay árbitros que, como yo, por ejemplo, somos docentes, yo no podría, por este deber de confidencialidad, coger un caso de los que tengo actualmente y mencionarles quiénes son las partes, mencionarles cuál es la controversia. Yo podría hablarles a ustedes del caso en sí, pero sin hacer mención a las partes, ¿verdad? Porque si no, estaría vulnerando este deber o este principio de confidencialidad. Las partes tienen el derecho a que sus controversias se mantengan en reserva y no sean conocidas, sino en el caso de que sea necesario proteger o hacer cumplir un derecho o se trate de la presentación de un recurso de anulación ante el Poder Judicial o de ejecución también. Voy a querer que lo ejecuten, entonces puedo solicitar ante el Poder Judicial su ejecución. Ya hemos mencionado en cuanto a la regulación de actuaciones, esta lámina ya la hemos visto al inicio, hemos señalado que rige en el principio de la autonomía y la voluntad de las partes, las que deciden de manera libre, pues, cuáles van a ser todas las reglas que se apliquen, ¿cierto? Cuando yo digo reglas, me refiero a plazos, procedimientos, tipos de audiencia, dónde se va a llevar a cabo el arbitraje, el idioma, la presentación de los documentos, el horario de atención, etc. ¿Bien? Eso es lo que tenemos en cuanto a la regulación de las reglas procesales. A ver, vamos a ver aquí qué corrido está. Estamos. En cuanto a las reglas del proceso arbitral, ya sabemos si se trata de un arbitraje institucional, ¿dónde vamos a encontrar las reglas de ese proceso arbitral? En el reglamento de la institución arbitral y adicionalmente se aplicará supletoriamente, la ley de arbitraje, ¿cierto? Allí encontramos las reglas procesales. En el caso del arbitraje ad hoc, las reglas van a ser establecidas por el tribunal arbitral con las partes y supletoriamente se aplicará la ley de arbitraje, ¿ya? Entonces acuérdense que para el caso de los arbitrajes institucionales, las reglas del proceso arbitral ya la encontramos de manera previa establecidas en su reglamento. Bien. El tema de la representación también lo hemos visto al inicio de la clase, ¿verdad? Hemos dicho que las personas naturales pueden recurrir por sí mismas o a través de un representante o de un abogado. Y en el caso de las personas jurídicas, quien tiene que recurrir al proceso arbitral será el gerente general o el administrador. O también se podría delegar, ¿no es cierto?, en otro representante o abogado. Y en ese caso se tendrá que contar con una vigencia de poder. En el caso de la persona natural, la norma no menciona que debe existir algún poder, simplemente se menciona para el tema de las personas jurídicas. En el caso de un consorcio, quien represente al consorcio necesariamente deberá ser el representante común del consorcio que figura en el contrato de consorcio. Eso
en cuanto a la representación, ¿no? ¿Cuándo se entiende por iniciado un arbitraje? De acuerdo a lo que establece el artículo 33 de la ley de arbitraje, señala que acto distinto, el arbitraje se entiende iniciado en la fecha de recepción de la solicitud de arbitraje. Entonces, puede darse el caso que yo presente solicitud de inicio de arbitraje en el mes de junio, ¿correcto? Y recién en septiembre estemos presentando la demanda. Eso es posible. ¿Desde cuándo se entenderá que se ha iniciado mi proceso arbitral? Desde que yo acredito la fecha de recepción de mi solicitud de arbitraje. Actualmente los centros de arbitraje están demorando bastante con el tema de los plazos. Yo tengo algunos procesos que se han iniciado incluso el año pasado y recién estamos con la presentación de la demanda o con la realización de algunas audiencias. Entonces, se entiende, pues, la parte que recibe la demanda podría pensar que este plazo ya está caduco, porque imagínense, ¿no? Me resuelven el contrato en el mes de septiembre del año pasado, si me acuerdo. Se supone que yo tengo 30 días para ir al arbitraje. Antes de que pasen esos 30 días, nosotros acudimos a una institución arbitral para iniciar mi proceso arbitral. Pero la entidad o la institución arbitral se demora más de 6 meses. Ha pasado, ¿no? Más de 6 meses y recién notifica. Lo primero que hace la entidad o la parte demandada es decir que hay una caducidad porque han pasado más de 6 meses. Sin embargo, se acredita en el mismo procedimiento cuando se ha presentado la solicitud de inicio del proceso arbitral y eso es lo que sirve para poder fijar si es que ha sido presentada dentro del plazo o no, ¿ya? Esto ya lo hemos mencionado, cómo inicia un proceso arbitral institucional, ¿no es cierto? En el caso del arbitraje institucional, la solicitud se presenta al centro de arbitraje revisando los requisitos que establece el reglamento y en el caso del arbitraje ad hoc, se presentará la invitación o la solicitud directamente al futuro demandado. ¿Qué es ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál es la importancia de saber cuándo es que consideramos iniciado el proceso arbitral? ¿Por qué es importante? Es importante porque ese inicio o esa fecha nos dará pues el conocimiento exacto de que la fecha en que sea presentada, ¿no es cierto?, será en este caso, presentar la demanda, será cierta para saber cuándo inicia el arbitraje. ¿Y por qué es importante? Para los casos de la prescripción y en este caso la caducidad, ¿cierto? Porque no hay prescripción, salvo que se trate de algún derecho, por ejemplo, los vicios ocultos, etc. Y el tema de la caducidad para saber si perdemos el derecho, ¿cierto? Entonces, la fecha cierta de cuando inicia el arbitraje es importante porque nos va a servir para las cuestiones de prescripción o de caducidad. Ok, es lo que señala aquí el ejemplo. Dice, ¿no? Por ejemplo, en caso de materia de contratación con el Estado, permite la arbitrabilidad de las materias siempre y cuando se presente la solicitud dentro del plazo de caducidad. ¿Cuál es el plazo de caducidad? 30 días, ¿cierto? Entonces, para eso es importante dejar claro cuándo se está iniciando el proceso arbitral, que ya mencionamos, el proceso arbitral se inicia con la recepción de la solicitud de inicio de ese proceso arbitral, ya sea que se trate de un arbitraje institucional o de un arbitraje ad hoc. En cuanto a la respuesta de la solicitud, en la ley de arbitraje no regula absolutamente nada respecto a la respuesta de este inicio. En cambio, por ejemplo, en el caso de la ley la ley de contrataciones, cuando se trata de un arbitraje ad hoc, la norma establece que ante falta de respuesta por parte del invitado al arbitraje, deberá procederse con recurrir al OCE para una designación residual
el árbitro o de los árbitros, ¿no? Eso es lo que regula la norma de contrataciones en caso de la falta de respuesta a esa solicitud arbitral. Bien. Siempre en el caso de los procesos arbitrales, la falta de respuesta o toda oposición formulada en contra del arbitraje no interrumpe el desarrollo del mismo ni de los respectivos procedimientos para que se lleven a cabo la conformación del tribunal arbitral y la tramitación del arbitraje. Es decir, por más que la parte invitada diga, sabes, yo no quiero arbitrar porque este proceso ya está caduco, porque no hay nada que arreglar allí, porque no tengo la mínima intención de llegar a un acuerdo, no voy a designar árbitro, no voy a participar del proceso arbitral, todo lo que pueda decir la parte demandada no interrumpe el desarrollo del mismo. Se llevará a cabo con o sin la presencia de la parte demandada. Se le dará el derecho a ser escuchado, se le dará el derecho a poder ejercer su defensa, pero si no lo quiere hacer, eso no implica que se tenga que interrumpir el desarrollo del proceso arbitral o que en este caso no se designe el tribunal arbitral o no se tramite porque tenemos una negativa a esa invitación que se le ha realizado. ¿Bien? En cuanto a la demanda, ya mencionamos cuándo tengo que presentarlo dentro del plazo, ¿verdad? ¿Cuál es el plazo? Depende. Depende de la institución arbitral o depende de las reglas que nosotros hayamos fijado. ¿Okay? Esto también ya lo mencionamos, qué es lo que debe contener la demanda, ¿verdad? Hemos mencionado la identificación, el petitorio, las pretensiones, que son el desarrollo del petitorio, ¿no es cierto? Podemos encontrar dentro de la demanda pretensiones principales, pretensiones accesorias, pretensiones subordinadas o pretensiones alternativas. Las principales, su mismo nombre lo dice, no son principales, es la más importante, es la que vive solita. La accesoria es la que en este caso quiero esto o aquello, ¿cierto? La subordinada es la que deriva de una pretensión principal, o sea, yo podría decir, como consecuencia de esta pretensión principal debes ampararme esta pretensión subordinada. Y la presentación y la prestación, perdón, o la pretensión alternativa es aquella que le da al tribunal la posibilidad de elegir una u otra cosa. Por ejemplo, le puedo decir, declara ineficaz la resolución de contrato o de manera alternativa declara que no era válida esa resolución porque no se cumple los presupuestos. Le doy una alternativa, o esto o lo otro. O págame o ordena el pago reconociendo que me deben pagar porque hay una conformidad, o en todo caso, si niegas que hay contrato, reconóceme o págame el reconocimiento de esta prestación, el reconocimiento de deuda, por ejemplo, una pretensión alternativa, o esto o lo otro, ¿ya? En esos tipos de pretensiones pueden existir en la demanda, debiendo señalarse claramente cuáles son esas pretensiones. Puede ser que una demanda contenga solamente pretensiones principales, es posible, eso ya dependerá del orden y del pedido de cada una de las partes. Podría ser que encontremos, como le digo, un solo proceso, pretensiones principales, pretensiones accesorias, pretensiones subordinadas o pretensiones alternativas, debiendo señalar textualmente cuándo corresponde cada una de ellas. En el caso de la demanda, es importante también, recuerdan que hace un ratito conversamos sobre la posibilidad de ampliar o modificar la demanda. Es una recomendación. En su escrito de demanda, es mejor que en la parte final, cuando ya terminaron de exponer todo su caso, en la parte final pongan un otro digo y señalen que de conformidad a la Ley General de Arbitraje, ustedes se reservan el derecho de poder ampliar o de poder modificar o efectuar aclaraciones o precisiones respecto a las pretensiones que están realizando, así como se reserva el derecho de poder ofrecer nuevos medios probatorios. Eso es importante, para que así dejemos siempre a salvo nuestro derecho
de poder realizar tales modificaciones. Mencionamos que se deben presentar los medios probatorios, ¿no es cierto? Debidamente identificados y, vuelvo a insistir, se deberá precisar, se deberá señalar qué es lo que se pretende probar con cada uno de esos medios probatorios, ¿no? Como medios probatorios podemos adjuntar documentales, podemos adjuntar pericias, podemos adjuntar estudios, ¿cierto? Podemos acreditar también como medio probatorio la declaración testimonial, es decir, ofrecer testigos para que vayan a declarar en el proceso árbitro. Eso es lo que se puede ofrecer como medios de prueba. Acuérdense también, los medios de prueba pueden ser solicitados que la presentación la realice la parte que tiene en su poder dicho documento. Esto en cuanto a la presentación de la demanda. Ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Ya no vamos a repetir lo que hemos estado viendo. En cuanto a la contestación de la demanda, también hemos tratado al inicio de la exposición pues que la contestación de la demanda se debe hacer en idéntico plazo que ha sido presentada la demanda, ¿cierto? Igual recuerden que se puede, en este caso, reconvenir, ¿cierto? Es decir, presentar nuevas pretensiones. El contratista tiene 3 pretensiones, que se le pague, que se le dé la conformidad, y de repente la entidad diga yo, mi pretensión es que se declare consentida la resolución de contrato que he planteado. Entonces tenemos allí otra pretensión que será planteada como una reconvención, es como una redemanda, ¿no es cierto? Tú me demandaste, yo te contesto y a la vez reconvengo, es decir, a la vez te codemando. Bien. A veces es importante en los arbitrajes, sobre todo en el caso de los arbitrajes de obra, solicitar como medio de pruebas pericias, inspecciones in situ, visitas al lugar para poder verificar o acreditar determinadas situaciones. En el caso de la contestación de la demanda, ya mencionamos el mismo plazo, debe contener las excepciones de ser el caso, excepción de competencia, excepción de caducidad, de litispendencia, etcétera, ¿no? Los antecedentes, argumentos de hecho, de derecho, para poder rebatir las pretensiones de la demanda y la reconvención de ser el caso. El tema de la modificación también lo hemos visto, hasta que se repite esta lámina, ¿no es cierto? Dentro de los procesos arbitrales. Aquí tenemos algunas de las excepciones que se pueden plantear en la contestación de la demanda o en la contestación de la reconvención. Podemos plantear, por ejemplo, la excepción de incompetencia. Cuando se presenta la excepción de incompetencia, cuando la parte reclama que la controversia que se ha sometido al arbitraje es una controversia no arbitrable, porque textualmente la norma señala que no se puede arbitrar. Esa es la excepción de incompetencia. También tenemos la excepción de incapacidad del demandante o su representante, es decir, que no puede en este caso ejercer sus derechos debidamente para poder presentar esa demanda, porque tiene una incapacidad. También existe la excepción referida a la representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado. Por ejemplo, ha participado en el proceso arbitral el abogado de la empresa, pero sin embargo no está debidamente acreditado o no tiene los poderes suficientes para poder hablar de una representación suficiente. Por lo tanto, presento mi excepción de representación defectuosa. Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Puede ser que nosotros recibamos una demanda y que la demanda no sea lo suficientemente clara, que la demanda no se entienda, sea ambigua, sea oscura, no entienda por qué el contratista está pretendiendo esa situación si no me está explicando cuál es el derecho que le compete, ¿no? Allí podemos nosotros interponer
una excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. También podría proponerse una excepción como la falta de agotamiento de la vía administrativa cuando correspondiera o la falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. Esas son algunas de las excepciones que se pueden presentar en el caso de los arbitrajes. También tenemos la litispendencia. Las que están con rojitos son las excepciones que se presentan mayormente en los arbitrajes. La de incompetencia, la de litispendencia. ¿A qué se refiere con la litispendencia? Se refiere a que las partes indican al árbitro que no puede conocer el proceso porque hay otro proceso previo cuyo resultado va a versar exactamente sobre el mismo tema que estamos aquí discutiendo. Por lo tanto, sería preferible que el proceso se suspenda hasta que se concluya esa litispendencia existente, o sea, esa litis que está pendiente, para luego continuar de ser el caso con el proceso arbitral. Igual también, ¿no? Decirle al tribunal, por ejemplo, tribunal, no te pronuncies porque ya tenemos un proceso, se me ocurre, un proceso administrativo o un proceso penal en el que se está discutiendo lo mismo, o existe otro arbitraje que ya está iniciado en el que estamos discutiendo esta situación. Por lo tanto, hay una litispendencia. Espera que tengamos ese resultado y luego, si gustas, tú podrás pronunciarte por lo que corresponde. ¿Ya? Esa es la excepción de litispendencia. Tenemos otra excepción, también la excepción de cosa juzgada. Esta excepción de cosa juzgada se puede presentar cuando las partes alegan que este mismo proceso arbitral o que estas mismas controversias que estamos teniendo entre las partes ya han sido resueltas con anterioridad a través de otro proceso arbitral o a través de otro mecanismo y que por lo tanto existe cosa juzgada y no podemos volver a pronunciarnos sobre el mismo tema, ¿no? Podría pasar que alguien de mala fe haya ido a un arbitraje, ya se resolvió ese arbitraje, sin embargo, vuelven a someter las mismas controversias a otra respuesta distinta. Allí las partes tendrán que presentar una excepción de cosa. También podrá haber un desistimiento de las pretensiones en el caso de que las partes ya no deseen continuar con esas pretensiones. También existe la conclusión de las controversias por conciliación o transacción, es decir, ya iniciamos el proceso arbitral, yo tenía mis pretensiones, las hemos corrido traslado a la parte. Sin embargo, dentro de este proceso arbitral, las partes estamos llegando a un acuerdo, ya sea por conciliación o por transacción, y entonces vamos a pedir que ese acuerdo de conciliación o transacción y que haga suyo ese acuerdo a través de un laudo. Se denomina la homologación de laudo. Tenemos la excepción de caducidad, que ya la hemos explicado, esta excepción es aquella que se presenta por el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Pasaron más del plazo de caducidad, entonces entenderíamos que ese proceso ya no puede ser tramitado. La prescripción extintiva cuando, por ejemplo, alegamos que el derecho que está reclamando la parte ya se ha extinguido o ya ha prescrito. Por ejemplo, podría pensar en el tema del arbitraje por los vicios ocultos, que señala que las entidades tienen un plazo para poder reclamar el tema de los vicios ocultos. No pueden ser detectados al momento de la recepción o de la
conformidad que la entidad ha señalado. Por lo tanto, no es posible pues advertirlo, ¿no? Entonces la entidad podrá dar conformidad a la entrega de los bienes, conformidad a las obras o a las consultorías, ¿verdad? Sin embargo, la norma establece que después de haber dado la conformidad, incluso podrían encontrarse estos vicios ocultos, fijándose un plazo para ello. En el caso de los bienes y servicios, el plazo de responsabilidad de los vicios ocultos es de 1 año. En el caso de los contratos de consultoría, por ejemplo, los plazos para reclamar los vicios ocultos son de 3 años. Y así podemos encontrar también en el caso de las supervisiones. El plazo para esta responsabilidad de vicios ocultos es de 7 años. Entonces vamos a imaginar que nos encontramos, en el caso de ejecución de obras también son 7 años. Entonces vamos a imaginar que la parte está reclamando un vicio oculto de una obra que se ejecutó a más de 7 años. Entonces, allí lo que podríamos interponer es una excepción de prescripción extintiva porque mi responsabilidad por ese vicio se ha extinguido y por lo tanto yo no puedo o yo no debo pues asumir esa responsabilidad. También tenemos las excepciones del convenio arbitral. En el caso del convenio arbitral podemos alegar que este convenio no existe, que nosotros como partes no hemos acordado ir a un proceso arbitral y negar la existencia de ese convenio arbitral. Suele pasar. En el caso de la contratación pública, esto casi no sucede porque, como les he comentado en clases anteriores, en el caso específico de la contratación pública, tenemos por defecto el convenio arbitral. Es decir, no importa si ese convenio arbitral no figura en el contrato, porque se entenderá puesto por defecto, se entenderá puesto así no lo hayamos consignado en el contrato, tendremos por propuesta de derecho, esta cláusula arbitral. Es decir, que todas las controversias deberán solucionarse en la conciliación, el arbitraje o la junta de resolución de disputas. Por lo tanto, es muy difícil de pronto poder alegar esta excepción del convenio arbitral. Algunos dicen, por ejemplo, si nos vamos a un proceso arbitral, vamos a imaginar que es una compra menor a 8 UITs. Por lo tanto, las compras menores a 8 UITs son contratos fuera del ámbito de aplicación de la normativa. Y la entidad quiere iniciarme, o el contratista quiere iniciar un proceso arbitral por estas órdenes de compra menores a 8 UITs, ¿no? En ese caso, la entidad, por ejemplo, o el contratista, dependiendo de quién sea el que haya iniciado el proceso arbitral, podría alegar una excepción del convenio arbitral indicando que no existe un convenio arbitral, que al tratarse de contrataciones que están fuera del ámbito de aplicación de la normativa, no se le puede aplicar la ley de contrataciones en el sentido de exigir que las controversias se resuelvan en el arbitraje. Por lo tanto, consideraríamos que esa pretensión debe ser discutida en el fuero ordinario, es decir, en el Poder Judicial. ¿Ya? He tratado de darles ejemplos básicos, sencillos, respecto de las excepciones que pueden presentarse en un proceso arbitral. Yo entiendo que son de pronto en su mayoría economistas, ¿verdad? Y me dirán, ay, pero yo no quiero saber esas excepciones, ¿para qué yo conozco esas excepciones, ¿verdad? Es importante que al menos las conozcamos de nombre, que sepamos para qué sirven cada una de estas excepciones y para qué nos podrían servir en el futuro si es que nosotros somos parte de un proceso arbitral. Es importante, por decirlo así, por cultura general, saber este tipo de excepciones que se pueden presentar en un proceso arbitral. ¿Cuándo deben resolverse estas excepciones? El tribunal arbitral puede resolver las excepciones de manera previa a la emisión del laudo o de manera continua, ¿no? Eso va a depender de lo que establezca el reglamento o lo que hayan establecido las partes, ¿no? Hay algunos que prefieren, depende, ¿no? Cuando se trata de la caducidad, por ejemplo, yo prefiero resolverlo antes de fondo, ¿no? Definitivamente sacar la caducidad y luego, si es que tenemos competencia,
o de competencias, si es que tenemos la facultad para conocer, pues conoceremos y si no, sacaremos. ¿No? Eso va a depender, como les digo, de cada tribunal arbitral, de las reglas del proceso arbitral, de las propias partes. ¿Bien? Hay otros que prefieren emitirla junto con el laudo, es decir, emiten el laudo y a la vez emitirán su resolución de esa excepción planteada. Si las excepciones se declaran fundadas, la consecuencia es de que se archivarán las actuaciones arbitrales. Y esas actuaciones o ese archivamiento, ¿no es cierto? O esa aceptación de la excepción puede ser impugnada vía anulación del laudo. Si es que es fundada en parte, es decir, ok, si acepto cierta parte, no todo, pero acepto cierta parte, se continuará con el proceso arbitral respecto de las demás pretensiones. Vamos a imaginar que el contratista o que el demandante tenía 3 pretensiones, una de ellas era el pago, la otra era la resolución del contrato. Y la entidad plantea una excepción de caducidad indicando que ya no puede reclamar el tema de la resolución de contrato porque han pasado más de 30 años. Y el árbitro revisa y dice, tienen razón, en efecto, ya no puedes reclamarme por la resolución, sin embargo, sí me puedes reclamar el pago, porque para el pago no hay un plazo de caducidad y no puede presentarse hasta cualquier momento antes de que se realice. Por lo tanto, se declara en parte tu excepción. Archivaré lo que corresponde respecto a la pretensión de la resolución de contrato y continuaremos con las demás pretensiones respecto al tema del pago. ¿Ya? Cuando se emite el laudo final, la parte que no esté de acuerdo podrá interponer, ¿no es cierto? O podrá impugnar a través del recurso de anulación del laudo. Si se declarara infundada la excepción, pues se va a proseguir con las actuaciones, se van a continuar con las actuaciones arbitrales y también esta decisión podrá ser impugnada luego cuando se emite el laudo y la parte, pues, cuando se declara infundada la excepción, podrá reclamar a través de un recurso de anulación del laudo arbitral. ¿Quién es la parte renuente en el proceso arbitral? La parte renuente es aquella parte que no cumple, en este caso, con las actuaciones que le corresponden. La norma, la ley de arbitraje, señala en su artículo 46 que salvo acuerdo en contrario, cuando sin alegar causa suficiente a criterio del tribunal sucede, el demandante no presente su demanda en el plazo, ¿ok? Será declarada entonces parte renuente. El tribunal podría, en este caso, cuando el demandante no presenta su demanda en el plazo, lo que puede hacer el tribunal es de frente dar por terminadas las actuaciones arbitrales, salvo que corra traslado a la parte demandada y señale y le diga, mira, el contratista no ha presentado la demanda, pero si tú tienes algo que reclamar en este proceso, lo puedes hacer. Si es que esta parte manifiesta su voluntad de ejercer alguna pretensión, pues el arbitraje puede continuar. De lo contrario, el arbitraje se tendrá que archivar. Bien, entonces en este caso la parte que no hubiera cumplido con presentar su demanda será considerada como parte renuente. También es renuente cuando el demandado es quien no presenta su contestación en el plazo. En el caso de que se trate del demandado
que no contesta su demanda dentro del plazo, que no presenta su contestación, aquí no pasa nada. O sea, aquí no hay problema porque ya tenemos las pretensiones que han sido presentadas por la parte demandante. Por lo tanto, el tribunal pues continuará con las actuaciones arbitrales sin que en este caso se tenga pues de que lo que está alegando el demandante se dé por cierto, ¿cierto? Simplemente pues la parte demandante o la parte demandada no ha cumplido con presentar su contestación, pero ello no quiere decir que esté aceptando las alegaciones. Entonces, es renuente el demandante cuando no presenta su demanda dentro del plazo. Es renuente el demandado cuando no presenta su contestación dentro del plazo. Además, es renuente cuando alguna de las partes, ya sea el demandante o el demandado, no comparezcan a una audiencia citada por el tribunal o no presenten pruebas solicitadas por el tribunal o dejen de ejercer sus derechos en cualquier momento, es decir, no presenten sus alegatos, no presenten sus conclusiones finales, no presenten de pronto su posición respecto de alguna fijación de puntos controvertidos, etc. ¿Ya? En ese caso, el tribunal continúa con sus actuaciones arbitrales y puede incluso dictar el laudo con fundamento en las pruebas de las que sí tiene disposición. Bien, eso es entonces lo que tenemos que conversar el día de hoy respecto de las actuaciones arbitrales. Allí nos vamos a quedar para la siguiente sesión conversar de las audiencias. Les pido por favor a ustedes de manera práctica que revisen la ley, que revisen el decreto legislativo 1071 y que a su vez revisen los artículos referidos al arbitraje de la ley de contrataciones con el Estado, que es, digamos, lo que corresponde al curso de especialización. Así es que les invito a ustedes, por favor, a revisar la ley de contrataciones con el Estado y pues la siguiente sesión, si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta respecto a estos artículos, que en su mayoría lo encontramos a partir del 252 del reglamento, podríamos, por favor, dar lectura a esta ley de contrataciones y poder tener algunas preguntas o algunas consultas para el día de la siguiente semana. ¿Okay? Podemos entonces, por favor, verificar los artículos, vuelvo a insistir, referidos al proceso arbitral. ¿Okay? Como tarea se los estoy dejando para los que ven el video. Vamos a revisar todos los artículos a partir del artículo 225 del reglamento en adelante. Artículo 225 en adelante, por favor, vamos a darle lectura, vamos a revisar para poder conversar la siguiente clase. Eso habría sido, chicos, todo por hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Muy buenas tardes. Listo, profesora. Listo, puedes por favor entonces pausar ya la grabación. Muchas gracias. Ya, es más difícil hablar cuando no hay nadie porque hablamos y hablamos y hablamos. Sí, no se preocupe, profesora. Igualmente, muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima clase. Nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego.